Bueno, estimados estudiantes, ya para este segundo enunciado vamos a tener en cuenta un texto que yo les dejé sobre eh, patrimonio cultural bogotano, que tenía que ver básicamente con unos conceptos iniciales sobre monumento, y de ahí el tema de patrimonio cultural local a propósito de Bogotá. Aquí que es importante entender en este segundo enunciado. Eh, lo relevante aquí es empezar a mirar cuál es la participación que tiene el Estado dentro de la construcción del patrimonio. Es decir, si el patrimonio es unas prácticas sociales, si el patrimonio además es una construcción social, también el patrimonio ha de estar de alguna manera arbitrado por alguien. ¿Quién es ese alguien que arbitra el tema del patrimonio? Pues el Estado. El Estado entra como árbitro de la selección o el proceso de selección que se hace del patrimonio. El patrimonio, uno tiene la idea a veces que el patrimonio es una cuestión que siempre ha estado ahí, pero resulta que detrás del patrimonio hay unos personajes, hay unos procesos de identidad, hay unos procesos de legitimación y hay unos grupos sociales que están participando activamente de lo que es digno de ser recordado y lo que no es digno de ser recordado. Por eso es importante dentro de los procesos de selección del patrimonio mirar que para objetivar el patrimonio se requieren como unos 6 pasos. El primero es mirar cuáles son las huellas y signos de presencia humana. No se puede pensar el patrimonio sin pensar en los seres humanos. Eso es un punto clave. El segundo es una reconstrucción de la cultura desarrollada por un grupo en determinado territorio. Fíjese que aquí es realmente importante la participación de un grupo social. Lo tercero es el soporte de la identidad de ese grupo social. Lo cuarto, el elemento fundamental de la identidad cultural que está ahí. Y el quinto y el sexto tiene que ver con las valoraciones sociales que se hace de ese patrimonio. Es decir, por ejemplo, en el caso de un monumento, podríamos decir, ¿sí? Detrás del monumento hay unos sentidos y hay unas significaciones de un grupo social que permite de alguna manera pensar que eso que se está colocando como monumento es algo que debe ser recordado por todos, pero eso lo agencia o por lo menos lo ponen en circulación unos personajes específicos. Entonces no es que el patrimonio nos reconozca, digamos, a todos. Por ejemplo, esas son las grandes luchas que se tienen sobre el patrimonio. ¿Qué es lo digno de ser recordado, qué no es lo digno de ser recordado, o qué es lo digno de ser categorizado como patrimonio? Entonces, en ese sentido está el monumento de Simón Bolívar emplazado en la Plaza Central en 1848, 1846, perdón. Y ahí, digamos, hay unos intereses muy particulares de unos personajes, como ustedes lo vieron en la lectura, que estaban interesados en imponer un relato de nación. Eh, que eso nos reconozca ahora, yo no estoy tan seguro que todos nos reconozcamos dentro de ese patrimonio. Por eso ustedes ven ese patrimonio a veces rayado, los grafitis y demás. Entonces hay unas, digamos, contraculturas que quieren también ser legitimadas y por eso es relevante pensar en la diversidad de posiciones que existen dentro del patrimonio. Pero en referencia a la pregunta número 4, uno diría, claro, el patrimonio histórico es una construcción del Estado que lo establece mediante políticas públicas, sí, pero no es únicamente del Estado. El patrimonio histórico pone en evidencia en el espacio público unos intereses particulares, por supuesto que sí, pero no son, digamos, únicamente los intereses particulares. En los procesos de patrimonialización el Estado cumple un papel importante como mediador desde políticas públicas, claro, porque sin la participación activa del Estado no se podría pensar en que existe un proceso de selección legítimo. Y por último,
¿Los procesos de patrimonialización buscan regular el espacio público mediante políticas públicas? Sí. Eh, entonces aquí lo que se busca es mirar cómo se puede argumentar desde ahí. La última pregunta, que es como la más complicada, tiene en cuenta dos opciones más o menos. La primera opción, perdón, un segundo acá. Ajá. La primera opción en las pruebas ECAES o en las pruebas Saber Pro es: si 1 y 2 son correctas, rellene el óvalo A. Si 2 y 3 son correctas, rellene el óvalo B. Si 3 y 4 son correctas, rellene el óvalo C. Si 1 y 4 son correctas, rellene el óvalo D. Pero aquí lo relevante es tener dos opciones. La pregunta es: de acuerdo al enunciado anterior, se podría proponer, dentro de las habilidades que se tienen, la de proponer es como la más difícil. Se podría proponer que el patrimonio histórico requiere unos procesos de legitimación que por lo general obedecen a intereses de grupos sociales. Sí, lo que pasa es que no es tan claro por qué obedecen a unos intereses particulares. Entonces, si eso se tuviera en claro dentro de las propuestas patrimoniales, pues uno diría: no, lo que se está poniendo como patrimonio son cosas de, digamos, cuestiones de unas pocas personas. Pero aquí, dentro de las teorías más recientes del patrimonio, se ven que hay unas relaciones de fuerza y una pugna por imponer lo que es patrimonio y lo que no es patrimonio. No es tan claro que esas reglas, esas taxonomías que existen hoy en día, sean de por sí aceptadas por todo el mundo. Hay unos cuestionamientos muy profundos que tienen que ver básicamente con qué es lo patrimonial y qué no es lo patrimonial. Por eso, digamos, son tan específicas, o digamos, como se pone tanto el acento en la legislación del patrimonio, porque a partir de la legislación hay unos mínimos que se deben cumplir para que algo sea patrimonial. Entonces aquí, esta es una clave, digamos, sí obedece a intereses particulares, pero que con el tiempo se pueden volver colectivos. Estamos hablando, por ejemplo, de las plazas patrióticas. Estamos hablando, por ejemplo, de los emplazamientos de los monumentos. Obedecieron en algún momento a intereses particulares que tenían que ver básicamente con la exaltación de los próceres de la nación en un comienzo, pero que con el tiempo se transitaron a un discurso nacional y que tenía la pretensión de homogenizar a toda la cultura. El segundo punto es: el patrimonio histórico se vincula con intereses de grupos sociales que logran imponer una idea particular en la historia de la ciudad. Claro, eso es clave. Y es muy importante tenerlo en cuenta, porque si ustedes miran el texto, la idea central o la hipótesis del texto que ustedes leyeron es esa. O sea, lo que está detrás del patrimonio son unos intereses particulares. ¿El patrimonio histórico es una forma de regulación social que procede bajo políticas públicas? Sí, está bien. ¿Y el patrimonio histórico puede organizar el espacio público por medio de políticas públicas? Sí, claro, eso ya está explicado, digamos, dentro de las preguntas anteriores. ¿Qué es relevante empezar a entender acá? Que los procesos de patrimonialización tienen que ver con actividades o prácticas culturales de las personas. No es posible legitimar un patrimonio que no tenga en cuenta la actividad humana. O sea, patrimonio sin actividad humana es muy difícil que pueda prosperar, digamos, una idea de patrimonialización. Lo segundo, que dentro de los procesos de patrimonialización, la idea más aceptada o la idea hasta ahora como más congruente es que es una construcción social, es una construcción colectiva. Y como construcción colectiva ha prosperado esa definición
precisamente porque dentro de las primeras definiciones que se habían dado del patrimonio obedecían enteramente a intereses particulares. Hoy en día se está promoviendo una participación ciudadana, una participación activa de la comunidad en los procesos de patrimonialización. Sin eso es muy difícil que existan los procesos. Tercero, que el Estado cumple un papel fundamental en el agenciamiento de esas políticas del patrimonio. Sin la intervención del Estado, estos procesos de patrimonialización tenderían a estar, digamos, muy dispersos. El Estado lo que hace es aglutinarlos y decir, sí, esto es patrimonio por tales y tales razones, esto es patrimonio porque obedece a una identidad cultural, esto es patrimonio porque obedece a unos procesos colectivos, a unos procesos ciudadanos, etcétera, etcétera. Y lo último importante es que dentro de los procesos de patrimonialización se requieren unas visiones críticas que permitan ver que detrás del patrimonio sí en efecto se esconden unas versiones particulares y que es necesario objetivarlas y que es necesario sacarlas a la luz precisamente para lograr que la idea de patrimonio sea mucho más colectiva, es decir, que involucre a más personas, que involucre a más agentes o a más ciudadanos. Con esto entonces damos finalizada la explicación del segundo enunciado de las preguntas 4 y 5. Espero que con esto pueda quedar claro, digamos, la retroalimentación del parcial. Lo que va a ocurrir entonces a continuación es que yo les voy a enviar por segunda vez el link. Esta primera versión que ustedes respondieron es una versión de prueba que lo que nos va a permitir es retroalimentar y generar unos aprendizajes a mayor profundidad de los conceptos básicos del patrimonio cultural. Con esto entonces terminamos y vamos a dar paso, digamos, al link. Buenas noches y espero que esto sea suficiente.